Bueno, ¿cuántos han traído la Biblia o la Celu Biblia o la Biblia electrónica? Hoy vamos a trabajar bastante con ella porque vamos a leer dos historias paralelas, ¿sí? Similares. No es la misma historia, pero sí son similares. Si quieren ir abriendo en Marcos capítulo 10, versículo 42, y después vamos a leer Marcos capítulo 9, todo en el mismo libro de Marcos. Así que si trajiste tu Biblia, si estás al lado de alguien que no trajo, arrímate y compartile tu celular, tu tablet, para que también pueda leer junto contigo. Pero vamos a estar leyendo en un momento, entonces, primero Marcos capítulo 10 y después Marcos capítulo 9. A medida que lo tengan, díganme amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Es un placer tenerles a cada uno en este lugar. Abrí tu corazón. Mi consejo es que abras tu corazón, porque cuando tú y yo abrimos el corazón, Dios hace algo. Yo voy a estar trayendo una palabra que no es mi palabra, es la palabra de Dios, es una palabra de la Biblia, y lo único que tú y yo tenemos que hacer para que esta palabra haga algo en nosotros es abrir el corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios respetuoso. Decí conmigo, Dios es un Dios respetuoso. Y dice la Biblia que Él golpea, decí conmigo, golpea. Golpea la puerta del corazón, y si alguno de adentro abre, decí yo tengo la llave. Si alguno abre, dice la Escritura que Él entra y cena con nosotros. Esto quiere decir que tiene intimidad, que se encuentra con nosotros, que tú y yo vamos a tener una experiencia con Dios personal. ¿Saben que de esto se trata el Evangelio? De esto se trata el reino de Dios. No de que tú y yo tengamos una religión o tengamos una serie de ritos a los cuales seguir. No, nada de eso. Sí tenemos una regla de fe, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, pero principalmente tú y yo tenemos una experiencia con Él. ¿Sabes por qué yo estoy parado aquí hoy y te estoy hablando de Dios? Porque hace 33 años tuve una experiencia con Dios. Porque yo era una persona totalmente atea. Yo no creía en Dios. Yo decía que Jesús era un extraterrestre. Y muchas cosas más decía. Hasta que un día, a los 21 años, dije en mi corazón, si vos Jesús sos real, si vos Jesús estás vivo, si esta palabra que es la Biblia dice la verdad y tú estás vivo, bueno, yo quiero sentirte, yo quiero que vengas, yo quiero que entres en mi corazón. ¿Y qué piensan que pasó? La presencia de Dios inundó mi vida, llenó mi corazón. Por primera vez estaba yo experimentando no una religión, sino que estaba sintiendo la presencia del verdadero Dios. Por ese motivo, hoy estoy aquí. Hace 33 años que me encontré con Él y nunca más lo dejé. Porque viví 21 años sin Él y no cambiaría y no volvería a vivir esos 21 años, porque no tiene ni comparación lo que es vivir de la mano de Dios a vivir solo en este mundo, simplemente creyendo en Dios o pensando que hay un Dios, pero no experimentando su favor. Decí conmigo, yo quiero experimentar su favor. Y le doy gloria a Dios que estoy aquí parado. Le doy gloria a Dios que cada uno de ustedes están sentados ahí. Le doy gloria a Dios por el pastor Sidney, porque él decía, yo estoy aquí, estoy en este país con una misión. Y esa no es hacer dinero, dijo. Es ganar almas. ¿Sabes por qué? Porque él tiene decí conmigo, llamado. Vamos otra vez. Él tiene un llamado. Yo estoy aquí porque tengo un llamado. Y tú estás aquí hoy porque tienes un llamado. Dios llama. Dios es un Dios que llama. Dios no es un Dios de papel.
Dios no es un Dios de madera, no es una estatua. No adoramos a un Dios inmóvil, adoramos a un Dios que está vivo, habla y llama. Y si estás aquí hoy, es porque Él te llama. ¿Cuántos saben en esta noche? ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios llama. La misma Biblia, la misma palabra de Dios, no lo busques. En Mateo capítulo 22, versículo 14 dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero Dios es un Dios que llama. La misma Biblia lo dice, muchos. Decí conmigo, muchos. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Saben? Cuando yo me convertí y entendí que Dios me llamaba, yo traía conmigo a Dios los dones, los talentos, y Él me había dado el don de la música. Yo soy guitarrista, había estudiado guitarra y me había recibido a los 16 años de maestro de guitarra. Y tocaba en una banda, en un grupo que teníamos en el mundo, tocábamos rock. Pero cuando yo le conocí y entendí que Él tenía un llamado para mí, ¿cuántos entendemos esto? Yo le dije al Señor, mi talento, el don que tú me diste, la gracia que tú me diste, ahora es para ti. Y desde ese día le di mi don, le di mi talento a Él, tocando y cantando. Hoy ya no toco mucho porque hoy Dios me llamó a otra cosa, me llamó a pastorear una iglesia. Pero aún me gusta tocar y de vez en cuando me prendo ahí a la guitarra. Estamos viendo con mi esposa ahora de, ¿cómo es? Recordar las viejas canciones que Dios nos dio, porque componíamos canciones en los años 90 para evangelizar, para ganar almas, cantábamos de Cristo, y el Señor puso esto en nuestros corazones de recordarlas, agarrar las letras, buscarlas, recordar bien las notas que llevaban y ponernos a cantarlas en casa juntos. Porque todavía me gusta tocar, porque son dones que Dios nos da junto con el llamado. Ahora, Dios nos llama a hacer ¿qué cosa? Sí, discípulos sí, pero estoy buscando otra palabra. Empieza con ese. Sus siervos. Muy bien. Ahora, según el versículo que recién leímos, que muchos son llamados, pero pocos escogidos, Dios llama a ser sus siervos, pero encuentra pocos siervos. ¿Sí? Dios llama a muchos, pero encuentra pocos. ¿Me van siguiendo? Por eso hay un libro que estoy leyendo poco a poco y Dios me está dando desde ese libro para traer mensajes a la iglesia y llevarlo a la palabra. Es un libro cristiano que se llama La naturaleza de... ¿Cómo era? Bueno, se me fue el título del libro. No importa. Pero en esta parte que estoy leyendo habla acerca de llegando a ser un siervo. Decí conmigo, llegando a ser un siervo. O sea, escuchen, un siervo no nace, se hace. ¿Nunca escucharon eso de un líder? Un líder no nace. Muchos creen que un siervo de Dios, alguien que va a servir a Dios, o un siervo ya nace siervo. No, un siervo no nace, un siervo se hace. De la misma manera que un pastor, de la misma manera que un líder, no nace, se hace. Decí conmigo, yo quiero que Dios haga de mí un siervo. Pero hay un pequeño problema, hasta aquí vamos bien. Hay un pequeño y gran problema. Decí, señálate así. Decí, yo. En realidad no es yo, sino el yo. Vamos un poquito más profundo. Decí conmigo, hay un problema. Y es el yo que está en mí.
Por eso el título de este mensaje es La clave para vencer, o las claves para vencer el yo. ¿Cuántos quieren vencer el yo? Porque para ser un siervo, para ser una sierva, hay que vencer el yo. Las claves para vencer el yo. Así que vamos a leer dos historias paralelas en esta noche. Primero vamos a Marcos capítulo 10 y después la vamos a explicar y después vamos a Marcos capítulo 9. ¿La tienen listas? 10:42 al 45 dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y en el 43 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a pasar? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué va a pasar? Será siervo de todos. 45 dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, yo quiero que usted se ponga un momento en escena y quiero que logremos entender por qué Jesús responde estas palabras a los discípulos. Porque nosotros empezamos a leer desde que le dice que ustedes saben que los gobernantes de las naciones están al mando de las naciones y hacen y deciden y manejan las naciones. Y después les empieza a enseñar y les dice: pero entre ustedes esto no va a ser de esta manera. Y le comienza a traer una enseñanza y le dice: el que quiera ponerse como grande va a ser el último. El que quiera ser el primero va a ser siervo de todos. ¿Por qué Jesús le comienza a dar esta enseñanza? Si vamos a los versículos, no vaya, pero yo se lo voy a explicar. A los versículos más arriba, nos vamos a encontrar con la historia de dos de sus discípulos allegados. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús en total? 12. Y después tuvo ¿cuántos más? ¿Eligió cuántos más? 70. ¿Se acuerdan? Pero los principales, los más cercanos eran 12. Dentro de esos 12 había ¿cuántos más cercanos? 3. Jacobo, Juan y Pedro. Muy bien. Estamos hablando ahora de los íntimos, decí conmigo, los íntimos de Jesús. Cuenta la Escritura más arriba, en los versículos más arriba del 42, que los íntimos de Jesús, dos de ellos, Juan y Jacobo, llamaron al maestro. Imagínense en la escena Jesús con Juan y Jacobo. Maestro, llamándolo a Jesús, queremos que hagas algo con nosotros. Y el Señor le pregunta y le dice: sí, qué bueno, ¿qué quieren que les haga? Escuchen lo que le piden. ¿Sabes qué queremos, maestro, que nos hagas? Que cuando estés en tu gloria, allí en el cielo, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Estamos buscando una posición, ¿sí o no? Y eran de los íntimos de Jesús. Decí conmigo: me puede pasar. No quiere decir que esté bien, pero te puede pasar. A estos le pasó. Caminaban con Jesús todos los días. Eran enseñados por el Maestro personalmente todos los días. Sin embargo, estaban ahí diciéndole: Señor, cuando estés en tu gloria, por favor, que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús los mira y le dice, antes del 42, no lo va a encontrar ahí. Los mira y les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Yo puedo hacer, les dice, que ustedes beban de la misma copa que yo voy a beber y que sean bautizados con el mismo bautismo que yo.
Pero sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda, eso solo le está dado para los que ya está preparado que sea. Y los discípulos quedaron, me imagino, se les ahogó el sueño. Ese sueño que ellos tenían de posición. Ellos, sin darse cuenta o dándose cuenta, no importa el caso, estaban buscando una posición en el reino de los cielos, y Jesús se le tiene que desarmar. Si ustedes no saben ni lo que piden. Primera escritura. Vamos a la otra ahora, al capítulo 9 del mismo Marcos, versículo 33 al 37. Si la tienen, díganme amén. Marcos capítulo 9, 33 al 37. Y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, escuchen, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, escuchen, quién había de ser el mayor. Tremendo, ¿eh? Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, versículo 36, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Tremenda enseñanza, historias paralelas, similares, no es la misma. La otra, 2 de los discípulos, sus allegados, buscando una posición en el cielo, a la izquierda y a la derecha, y Dios, Jesús le tiene que decir: no es así, muchachos, el que quiera buscar posición va a ser el último. No está en mí daros quién se va a sentar a la izquierda, a la derecha. Pueden tomar conmigo de la misma copa, pueden ser bautizados del mismo Espíritu, pero no, yo no puedo elegir quién se va a sentar a la izquierda y quién a la derecha. Y esta otra historia, ya no 2 de sus discípulos, los 12. Decí conmigo, los 12. Ahora imagínatelo, venía Jesús caminando por el camino y los 12 ahí con él, y los 12 venían: que yo voy a hacer esto, que yo voy a estar sobre ti. Y el otro: no, que yo voy a ser el líder de esto. No, el líder de los varones voy a ser yo. No, mejor voy a agarrar alabanza. No, yo voy a ser el copastor de la iglesia. Sí, así venían, ¿eh? Porque venían, dice, discutiendo quién iba a ser el mayor. El mismo espíritu que los otros 2 en la otra ocasión estaban queriendo ser mayores y sentarse en un lugar de privilegio junto al maestro. Ahora, estos no eran cualquiera que andaban caminando por ahí, eran los 12, ¿eh? Decí conmigo, me puede pasar. Si te pasó, no te asustes, porque le pasó a los 12. No solo a los 12, le pasó a los 2 que estaban más cerca de Jesús, a Juan y Jacobo. Nos puede pasar. Yo creo, ¿saben qué? Los discípulos tenían un problema. ¿Cuántos coinciden conmigo? Y eso era el yo. ¿Cuántos coinciden conmigo? Tenían un problema, porque si no hubiera estado el yo entronado en sus vidas todavía, no hubieran disputado a ver quién era el mayor, ni tampoco le hubieran dicho a Jesús: Jesús, asegúranos el lugar VIP cuando lleguemos al cielo. Sí, porque algunos piensan que en la iglesia hay lugares VIP. No, los primeros asientos no son VIP. Los primeros asientos siempre están vacíos, pero son para los que quieren estar más cerca del movimiento de Dios. A veces tiene miedo la gente y no viene a los primeros asientos, pero no son para los VIP. Son para aquellos que quieren buscar y estar más cerca. Amén, así que te invito, la próxima. Están habilitadas las plateas de aquí, el frente. No son asientos VIP, son asientos para, si querés estar más cerca de lo que estamos haciendo aquí, ser el primero ahí. Gloria a Dios. Eso está bien. No es lo mismo que le pasó a ellos.
Pero lo que le pasó a ellos te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Decí conmigo, tengo que tener cuidado. Pero yo creo que ustedes coinciden conmigo. Los discípulos tenían un problema y es que luchaban todavía con su orgullo. ¿Cuántos luchan con el orgullo todavía? A ver, vamos a ser sinceros. Levantá tu mano si luchás con el orgullo. Qué bueno. Hay personas sinceras aquí. No hay extraterrestres, ¿no? Yo creo que todos luchamos con el orgullo. Tenían un problema. Miren, ellos pensaban en la grandeza, pero en términos naturales. A lo mejor alguna vez pensaste en la grandeza en términos naturales. Ellos pensaban, tengo que ser respetado. Ellos pensaban, tengo que ser atendido. Yo nací para que me atiendan. ¿No escuchaste eso? Saben que yo soy hijo único. Los hijos únicos venimos a Cristo con ese problema. Cuando yo era soltero, aún tenía ya 18 años, con todo el amor que mi madre, mis abuelas me tenían porque me querían de verdad, ¿sí? ¿Cuántos entienden que hay un amor humano verdadero? ¿Sí? Pero ellos no sabían que me estaban haciendo daño porque me estaban malcriando. Yo no tengo hermanos, era hijo único. Yo era levantar la mano así o mirar allá y ya me estaban alcanzando lo que quería. Eso se llama malcriar. Porque ustedes no saben. Aún lo sufro. Porque aún lo lucho. Lo que me costó en el matrimonio. Sacarme esa costumbre de que solo era ser así, ya me lo estaban haciendo. Bueno, hoy hay personas que también llegan a la casa después de trabajar, algunos se sientan muy cómodos ahí. Haceme esto, haceme el otro, haceme aquello. Somos llamados a servir. Ya vamos a entrar un poquito más hondo. Pero ¿a cuántos Dios le está hablando? Amén. Pero ellos miraban la grandeza, los discípulos, en términos naturales. Tener reconocimiento. ¿Cuántos buscaron alguna vez ser reconocidos? ¿Nunca te pasó? Tener un reconocimiento en lo social. Ser alguien. No digo que esté mal ser alguien, entiendan la diferencia. Una cosa es que Dios te abra las puertas y seas alguien. Otra cosa es que en tu corazón esté el ser alguien. ¿Cuántos me entienden la diferencia? El querer ser alguien, el querer ese reconocimiento, no está mal querer ser doctor, no está mal querer ser para ganarte la vida. No estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que el corazón está buscando un reconocimiento. Una cosa es ser doctor, otra cosa es ser doctor para que cuando uno camine, piense uno en su interior que las personas van a decir, ahí va el doctor Bonafede. ¿Cuánto entienden la diferencia? Yo puedo ser doctor y como muchos ir al África a atender niños que se están muriendo de hambre, o puedo ser doctor, pero mi corazón, aparte de ser doctor, lo que mi corazón está buscando es un reconocimiento. Quiero que entiendan la diferencia, porque Dios nos está hablando al corazón. Podemos hacer muchas cosas en este mundo, pero que Dios lo haga. Que Dios nos promueva. En el área del trabajo, en el área de la iglesia. Queremos muchas veces un reconocimiento y buscamos ser reconocidos. ¿Saben? Cuando leo la Biblia, cuando veo los ejemplos de tremendos hombres de Dios como Daniel, digo, gloria a Dios por un hombre como Daniel. Un muchachito de 13, 14 años que había sido llevado esclavo a Babilonia y le cortaron los testículos, lo hicieron eunuco. ¿Sí? Eso es lo que significa ser eunuco. Y él junto con otros muchachos estaba siendo preparados para como eunucos servir en el palacio del rey. En el palacio no servían hombres que no fueran eunucos porque los reyes tenían miedo que se abusaran de las mujeres, del harén del rey. Y ahí estaba Daniel, un muchachito de 14 años, eunuco. Y Daniel, si usted lee el libro de Daniel, va a ver que era un muchacho, era un hombre de Dios que no buscaba reconocimiento.
Él lo único que buscaba era servir, porque él era un siervo de Dios. Él no buscaba una posición en el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él buscaba serle útil al rey de Babilonia. Eso es lo que dice la escritura, porque un siervo es aquel que busca ser útil para aquel que está sirviendo. Ser útil, y eso es lo que buscaba Daniel. Y cuenta la escritura, si usted lee el libro de Daniel, cómo Daniel le revela los sueños al rey, porque Dios le da la revelación, y cómo Dios a través del rey de Babilonia, Nabucodonosor, promueve a Daniel, lo levanta y hasta de ser un eunuco esclavo lo ponen como gobernador de una parte del reino de Babilonia. Daniel fue promovido, Daniel fue un primero en Babilonia, pero él no buscó nunca ser un primero. Él buscaba servir al rey de Babilonia. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos me van siguiendo? Hay claves para matar el yo. ¿Cuántos quieren todavía matar el yo? Yo encontré dos claves. La primera está en el capítulo 9, vamos al capítulo 9, versículos 36 y 37 de Marcos. Ya lo leímos recién. La primera está ahí, 36 y 37, dice: recordando la historia, estos versículos vienen después de que los discípulos venían peleándose por quién iba a ser el mayor, y Jesús los llama, los sienta y le dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y después de esto hace algo. En el versículo 36 dice, escuchen: tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, aquí yo encuentro, dentro de esta clave encuentro dos principios, dentro de este versículo. El primero, tomar la postura de niños y humillarnos como niños. Esta escritura sí es paralela, no la busque, a Mateo capítulo 18, versículo 1, donde dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre preguntando: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta escritura es paralela, está hablando del mismo acontecimiento. Jesús quiebra, rompe ese espíritu de querer ser alguien superior al otro. Lo rompe agarrando un niño, trayéndolo, abrazándolo y diciéndole: si no se hacen como este niño, ni siquiera van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente, ¿sí? Un niño no está pensando mal del otro niño. Amén. Un niño es inocente. Un niño es transparente. Un niño perdona rápidamente. Usted va a ver que están los niños jugando. Se pelean, uno sale llorando, a los 5 minutos están jugando juntos y abrazándose otra vez, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos que ser como ellos. Decirle al que está al lado tuyo: tenemos que ser como un niño. Tenemos que ser como un niño. Y principalmente, ¿saben qué les estaba diciendo? Les estaban diciendo: tienen que volver a nacer. Tienen que comenzar la vida otra vez. Esa es la manera de entrar
al reino de los cielos. Esa es la manera de ser un siervo mío. Esa es la manera de tumbar, de quebrar el yo. Es dejar atrás todo lo que fuimos en el mundo. Es dejar atrás todo nuestro carácter, toda nuestra petulancia, toda esa soberbia que traemos del mundo. Es dejarla atrás y comenzar, decir conmigo, comenzar una nueva vida, nacer de nuevo, ser como un niño. Creo que no hay mucha teología que aplicar a este tipo de versículos, ¿no? Hay que entender la palabra, hay que entender lo que está diciendo en el corazón y hacerlo. No hay mucha más cosa. No podemos ahondar demasiado en la palabra. Saben que yo cuando preparo las prédicas sí trato de explicar, pero no me serviría tampoco explicar tan y tan profundo, porque no es mi profundidad la que te va a cambiar. No es lo que yo pueda descubrir. La que cambia y la que transforma es la palabra de Dios. No es lo que yo interprete lo que te va a transformar. Lo que te va a transformar es el versículo liso y llano como es, que quiebre tu corazón. Porque la palabra de Dios es la que penetra, dice la Biblia, la misma palabra, hasta los tuétanos. Para transformarnos, para tocarnos, para cambiarnos. Es la palabra. Por eso a mi esposa le gusta cantar alabanzas. Que cuando canta la letra es la Biblia. Hay muchas alabanzas así. No es que esté mal cantar alabanzas que no sea la letra de la Biblia. No hay problema. Pero cuando tú y yo hablamos la Biblia, hablamos la palabra o entendemos la palabra, no mi explicación, sino la palabra, algo sucede. Cuando Jesús corrió a Satanás de la tentación que vino a traerle en el desierto, no lo corrió con una interpretación teológica profunda, lo corrió con la palabra. Escrito está, la recitó de memoria y el diablo huyó. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, es la palabra de Dios la que va a cambiar, transformar, romper, quebrar, abrir o cerrar. Y acá te dice la palabra, ¿querés ser un siervo? ¿Querés ser una sierva? Jesús le dijo, si no son como este niño, si no vuelven a nacer, si no dejan atrás todo lo que el mundo le dio en cuanto a carácter, a personalidad, y se convierten a mí y son como yo y dejan el yo, no solo que no van a poder ser mis siervos, sino que tampoco van a poder entrar en el reino de los cielos. Otra cosa que le estaba diciendo cuando abrazó al niño, le estaba diciendo, hay que servir aún a lo que parezca insignificante. Saben que los discípulos tenían la costumbre, cuando los niños rodeaban a Jesús, ¿qué hacían? Lo sacaban. Y en un momento Jesús le dice, no lo saquen, dejen que vengan a mí. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque de ellos es el reino de los cielos. No los aparten. Ellos lo veían como algo insignificante a los niños y los apartaban. A veces podemos ver cosas insignificantes y no entendemos que Dios quiere que sirvamos aún en lo insignificante. Por más insignificante que se vea o parezca, servía a Dios. Eso les estaba diciendo cuando abrazó a ese niño. Otro punto que me da estos dos versículos es, esto es importantísimo, escuchen esto, aprender a recibir a otros. Decí conmigo, tengo que aprender a recibir a otros. Dice el versículo 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Quiero que escuchen atentamente aquí, porque acá hay algo muy, muy, muy importante. Primero tenemos que entender el concepto de recibir, según la Biblia.
Hay un versículo muy conocido que lo recitamos y cuando estudiamos los miércoles en los estudios bíblicos, lo hemos dicho muchas veces, y es cuando la palabra dice que a los que le recibieron a Jesús, les es dado poder de ser llamados ahora, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿sí? Pero hemos aprendido cuando estudiamos la palabra, que esa palabra recibir, el significado total y correcto es recibir todo, decí conmigo todo lo que Jesús es. Para que yo tenga el poder de ser llamado hijo de Dios, tengo que recibir todo, decí conmigo todo lo que Jesús es. Eso quiere decir las promesas que me hace. ¿Cuántos están contentos por las promesas? Pero también las demandas que me hace. Porque cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la iglesia dice ¿qué cosa? Amén. Pero cuando decimos sed santos porque yo soy santo, ¿qué dice la iglesia? Amén, ya fueron menos. ¿Se dan cuenta? Pero recibir a Jesús, recibir, el concepto de la palabra recibir es lo bueno y lo que para mí parecería que sea malo, aunque es bueno. Pero para mí parece que sea malo porque es una demanda de Dios. Ahora, aquí Jesús no dijo solamente de recibirlo. Él agarró un niño y dijo, el que recibe a este niño, me recibe a mí. No solo me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Y ya está hablando de alguien. Por eso el principio es aprender a recibir al otro. Primero a Dios, pero ahora también tenemos que aprender a recibir al prójimo. Esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Decí conmigo, atrévete a decir esto. Tengo que aprender a recibir a mi esposo. Porque a veces las esposas, y más las esposas que los esposos, y yo las entiendo, porque somos duros los hombres muchas veces, pero el principio tiene que aplicar igual, no importa la dureza, no importa lo que estamos queriendo cambiar. Ese es otro punto. Acá hablamos del punto de que ¿cómo tiene que ser el corazón del siervo? ¿Sí o no? A mí no me preocupa aquí que el otro no haya cambiado todavía. Aquí el punto es cómo tengo que ser yo. Nos tenemos que centralizar en nosotros, porque eso era la humildad. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la humildad? La decisión de mirar continuamente mis debilidades, mirar continuamente mis errores, no lo del otro. Ese es el principio, es la humildad. Y para aprender a recibir, a ver, esposa, ¿se animan a decir conmigo? Tengo que aprender a recibir lo bueno y lo malo de mi esposo. Ahora vamos los esposos, a ver, los que están casados. Repitan conmigo. Tengo que aprender a recibir lo bueno y lo malo de mi esposa. Así que ya no decir más que esta bruja. No, está prohibido. No estamos aprendiendo a recibir. O mujeres, ¿para qué me habré casado con este? ¡Ay! No, pastor, yo nunca dije eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios si nunca dijiste eso. Pero tenemos que aprender a recibir. Y recibir es tanto lo bueno como lo malo. Gloria a Dios. Ahora, escuchen. En este versículo hay algo más. Cuando dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Está aplicando la palabra un principio legal judío, que también es un principio de Dios, escuche atentamente, que dice esto: el representante es igual al que lo envía. Ya se van escuchando menos amén. Un ejemplo, un cónsul en un país representa a un país y tiene toda la autoridad para ejercer
Y es igual que si usted está en Argentina, si va al consulado argentino. Es un pedazo de Argentina. Es igual al que lo envió. Jesús era igual al Padre, agarró un niño y dijo, si alguno lo recibe a él, me recibe a mí. Si me recibe a mí, lo recibe al que me envió. Esto es profundo. Escuchen, esto es profundo. La ley judía y el principio de Dios dice, el representante es igual al que envía. Debo respetar de la misma manera al representante que al que lo envió. Le voy a dar un ejemplo en la iglesia. Y otra vez le explico. Yo le enseño esto para que usted tenga una postura correcta de corazón. Yo no estoy buscando eso de usted. Entiéndame. Pero yo le tengo que enseñar el reino de Dios. No le puedo enseñar otra cosa. No estoy aquí para perder el tiempo, como decía nuestro hermano Pastor Sidney. No está aquí para ganar dinero, no está aquí para jugar, está aquí para hacer feliz a alguien. Eso es servir. Que él se levante cada mañana y diga, quiero hacer feliz a alguien. Eso es servicio. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos pensando, hoy quiero hacer feliz a alguien? ¿Te levantas así? Hoy quiero hacer feliz a los que me rodean. ¿Te levantas así? Esto es tremendo, pero eso es servir. Hacer feliz al otro, y acá arrancamos desde esposo, hijos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, todos. Servir es hacer feliz. Hacer feliz al otro es servir. Esto está fuerte, ¿eh? Ahora, en una iglesia, vamos a una iglesia que es lo que nos compete a nosotros, que es nuestra área. Dios pone pastores. Estamos hablando de iglesias donde los pastores han sido plantados por Dios. No estoy hablando de lugares donde el hombre se levanta por sí mismo y lo único que hace es herir a las personas porque no fue llamado por Dios, se puso a sí mismo y lo único que hace es herir a las personas, lastimar personas. No hace la obra de Dios, hace su obra. ¿Entienden la diferencia? De esto hay mucho. He visto muchísimo y sigo viendo. Estamos hablando de congregaciones normales, iglesias normales, donde los pastores, los líderes de ese lugar han sido puestos por Dios. Cuando yo recibo congregación, cuando la congregación recibe ese pastorado y dice, sí, yo realmente considero a este hombre, a esta mujer como mis pastores, los que me guían, los que me enseñan la palabra, los que me corrigen si me tienen que corregir, los que me agarran de la mano y me hacen discípulo, discípula, como dice la palabra, realmente yo los reconozco, los recibo. No solo están recibiendo a esos hombres, están recibiendo al que los envió. Es un principio bíblico. Nos guste o no nos guste, es un principio de la Biblia. Si ese pastor pone en responsabilidad a alguien, pone un líder, pone a alguien en responsabilidad, quienes estén bajo esa persona, si no lo reciben, no importa que tenga errores, si no lo reciben, nadie es perfecto aquí. El perfecto levante su mano. Si no lo reciben, no reciben al pastor que lo envió, ni tampoco reciben al que envió el pastor. Esto es una cadena, esto es así, es un principio bíblico. ¿Se cumple? Sí, amén. Se cumple. Ahora que nosotros lo queramos cumplir es otro punto. Pero que se cumple, se cumple. Es un principio bíblico. El representante es igual al que lo envió. Por eso Pablo decía, ahí les voy a enviar a Tito, ahí les voy a enviar a Timoteo, es como si estoy yo. El representante es igual al que envía en cuanto a respeto, a honra, a obediencia. Recibir es aceptar. Decí conmigo, recibir es aceptar. Recibir es amar. Decí conmigo, recibir es amar. Recibir es bendecir. Decí conmigo, recibir es bendecir. Y acaba una verdad. El saber recibir mata el yo y te hace siervo, sierva de Dios.
El saber recibir mata el yo, porque cuando vos recibís, matás tu yo. Matás lo que vos pensás, matás lo que vos creés, matás cómo ves las cosas, lo matás. Cuando vos sabés recibir, cuando vos aprendés a recibir, matás el yo y automáticamente al matar el yo te convertís en siervo. Una cosa es ser un creyente, una cosa es ser un congregante, otra cosa es ser un siervo, una sierva de Dios. Y el llamado de Dios no es a tener congregantes ni gente que diga yo creo en Dios. El llamado de Dios es a tener siervos y siervas de Dios. No encuentro otro calificativo en la Biblia. No podemos buscar otra categoría. El cristiano es hijo de Dios, el cristiano es siervo de Dios. No hay medio cristiano o un cuarto de cristiano. El cristiano, es un siervo de Dios, es un hijo de Dios. Llámelo como quiera, pero es un cristiano. No hay menos cristianos, hay cristinos, pero esos no son cristianos. Esos no son hermanos, son primos. Claro, hermanos somos los hijos del mismo Padre, Dios, y nos llamamos cristianos. Por primera vez se los llamó cristianos los discípulos en Antioquía. Ahí le pusieron el nombre de cristianos. Por primera vez. Ya voy terminando. Igual, gloria a Dios que no trabajamos, pero ya voy terminando. El saber recibir, decí conmigo, el saber recibir mata el yo y te hace siervo de Dios. Todo esto fue la primera clave. Tengo dos, ahora va la segunda y ya después terminamos. ¿Me esperan un poquito? ¿Quieren saber? La segunda clave está en Marcos 10, 43, 45. Marcos 10, del 43 al 45. Hoy cuando estaba preparando todo esto, les abro mi corazón y decía, Señor, ayúdame. Esto es fuerte, esto es bueno, esto es fuerte, pero dame palabra, decime cómo lo explico, decime cómo lo enseño, porque esto es fuerte para el que lo entiende. Esto es revelación si lo entendemos, si lo logramos poner en práctica en nuestras vidas. La segunda clave es ser siervo de todos. Decí conmigo, tengo que ser siervo de todos. ¿Sabe que esto es contrario al mundo? Porque el reino de Dios, decí conmigo, el reino de Dios es al revés que el mundo. En el mundo un siervo está mal visto. De hecho, nadie quiere ser siervo. Todos quieren ser patrones. ¿Sí o no? Hay un dicho en Argentina que decimos aquí en los trabajos pasa, hay más caciques que indios. Hay más jefes que otra cosa. A todos nos gusta mandar, a nadie nos gusta que nos manden, porque lo vemos como deshonroso. A nadie nos gusta que nos digan lo que hay que hacer. No sé, lo vemos, no sé. Es algo que viene inserto en la naturaleza caída. Vemos que como servir está mal. Yo me acuerdo, en mi país son racistas, no sé en el tuyo. Pero en mi país, por ejemplo, una persona que se ganaba la vida limpiando una casa, ya los dueños de la casa o la gente que tenían un poquito más de dinero, ya lo miraban así, como por abajo del hombro, como diciendo, son siervos. No sé por qué, ya viene inserto en el hombre. Sin embargo, Dios está buscando un ejército, quiere formar un escuadrón de siervos y de siervas que entiendan en el corazón lo que es el servicio, lo que es servir. Servir, como te dije, es amar, aceptar, bendecir, es saber recibir, es hacerte como un niño y es ser siervo de todos. 43-45 del 10 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hasta el 43, 44 dice, 45, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que dice, no vino para ser servido, sino para qué vino, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Le voy a abrir mi corazón un poquito más. ¿Con qué misión se piensan que mi esposa y yo, como pastores de esta iglesia, estamos aquí? Para sentarnos aquí, que venga uno y nos apantalle, que venga el otro y traiga agua, que hagamos así y uno vaya para allá y otro vaya para allá.
Si piensan eso, están errando de acá a la China, como decimos en Argentina. Que a veces tenemos que dar órdenes, claro, si estamos encargados en la iglesia, tenemos que dar órdenes. Pero ¿cuál es la misión? ¿Cuál es nuestro corazón? Quiero abrirte el mío y el de mi esposa. El corazón mío y de mi esposa, ¿sabes cuál es? Es estar 24 horas pensando en tu vida. En cómo ayudarte, en cómo bendecirte, en cómo aconsejarte, en cómo guiarte, en cómo servirte para que alcances las promesas de Dios. Nuestra vida es visitarles, es animarles, es aconsejarles cuando nos permiten, es guiarles, es corregirles, todo con un bien común, que agrademos a Dios. Eso es servicio. Eso es lo que está en nuestros corazones. Estamos muy lejos de tener una actitud de querer que nos sirvan. Estamos muy lejos de pensar como yo lo he visto. No estaría mal esto que les voy a decir ahora si se haría con la motivación correcta. Escúchenme lo que les voy a decir. He conocido congregaciones donde los pastores hacían trabajar a la gente para pagarles el sueldo y no trabajar. No estoy diciendo que los pastores vivían con la ofrenda porque alcanzaba la ofrenda y los diezmos. No, no, no. Los hacían quedar hasta la madrugada a trabajar para que les paguen el sueldo a ellos. He conocido casos donde hermanos, hermanas van a lo mejor a la casa de los pastores a limpiarle la casa. Ahora, no estaría mal que alguien quiera bendecir a los siervos de Dios y les salga del corazón y diga, ¿sabes qué? Quiero ir a cocinarte. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Tengo ganas de ir a ayudarte con la limpieza. Gloria a Dios. Pero no estaría bien si nosotros tuviéramos un corazón esperando que esto suceda. ¿Cuántos me entienden? Esta es la diferencia. Claro que no está mal bendecir a los siervos de Dios, no solo a nosotros, a los hermanos, a cada uno. Pero uno no tiene que tener la postura de estar esperando el servicio del otro, sino que uno tiene que tener la postura de ver cómo servir al otro. Y deja que Dios se encargue de ponerle en el corazón al que tiene que servirte. Gran diferencia. ¿Cuántos me entienden? Ya voy terminando. Esto es una postura de corazón, mis hermanos. Ser siervo es una postura de corazón. Nadie te puede presionar, nadie te puede obligar, nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que tú sirvas. No, es una postura de corazón y una decisión tuya, mía. Estoy aquí sirviendo porque yo quiero servir. Primero, Dios te llama a ser un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, Dios te llama a ser un siervo, una sierva de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. Tercero, Dios te llama a ser un siervo de tus hijos. Cuarto, Dios te llama a servir a los hermanos. No a ver en qué te puede beneficiar el hermano, sino a servirle. Quinto, Dios te llama a servir en el templo. También, Dios te llama a servir en su templo. ¿Cuál de estas es más importante? Todas son importantes. No puedo decir yo una más importante. Hay prioridades, sí, pero no más importante. Todas las ve Dios. Y Él está buscando que tú y yo tengamos un corazón de siervo. Ya vamos terminando. Comenzamos diciendo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Comenzamos diciendo, Dios llama a muchos siervos, pero cuando los va a buscar, encuentra pocos siervos. Te dije, el saber recibir al otro, mata el yo. Mata el yo. Aprender a recibir, te lo puedo asegurar que mata el yo. Mata el yo. Y te hace un siervo, una sierva de Dios. Te dije, el servir a otros también mata el yo. Son las dos claves para matar el yo. La última escritura, yo la busco rápido, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos fueron libertados del pecado aquí?
y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos fueron hechos siervos de Dios? Tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Te dije, no hay otro calificativo, no hay medio siervo, no hay un cuarto de siervo. Fuimos hechos, dice Romanos 6:22, hechos siervos de Dios. Decid conmigo, soy un siervo de Dios. Tengo que vivir tal cual un siervo de Dios. Sí, con errores, sí, pero levantándome, arrepintiéndome, sacudiéndome los pies y siguiendo adelante para agradar a mi Señor. Tomar la postura de niño, aprendiendo a recibir al otro, sirviendo a todos. Tu yo quedará a un costado. Te leo algo para terminar. Dice en el libro que te mencionaba antes: en el mundo, la mayoría de las personas desean una posición, un título, un gran nombre, una mansión, un automóvil de lujo y un siervo que la atienda. Sin embargo, Jesús dijo que en su reino esto es exactamente lo contrario de la grandeza. Aquel que desee ser grande, ¿cuántos quieren ser grandes? Será el siervo de todos. Políticos, periodistas y algunos ministros que se dicen siervos públicos, en muchos casos se consideran personajes, ganan elevados sueldos y son prácticamente inaccesibles. La historia nos relata, tal como lo dice la palabra de Dios, que los hombres más grandes son los mayores siervos. Albert Schweitzer fue músico, compositor, teólogo, doctor en medicina. Abandonó su amada tierra natal para ir al África, dedicarse a servir directamente a la humanidad. Pasó toda su vida aliviando la miseria de la humanidad caída. Albert Schweitzer es considerado como uno de los varones más grandes de su época. J. Hudson Taylor y muchos otros como él fueron grandes siervos y como tales fueron grandes hombres. Aún en el mundo secular, inventores como Edison, que inventó la luz, Ford, el que inventó el coche, y otros se hicieron grandes al procurar servir a la humanidad con sus inventos. Henry Ford, por ejemplo, deseaba proveer un transporte barato al hombre común. Y cuanto más sirvió, más grande se hizo. Thomas Edison deseaba servir a los demás con los aparatos electrónicos que inventó. Y cuanto más sirvió, más creció. Cuanto más sirvas, Dios te va a hacer crecer. Y no estoy hablando de un servicio solo acá en la iglesia. Estoy hablando de un servicio diario en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia amplia, con los hermanos de la iglesia y aquí en el templo. Todo es importante. Dios te llamó a ser un siervo, una sierva de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento antes de irnos.